Sí, lo sabemos. Sabemos que puedes omitir esta parte del curso e ir directamente a lo que te interesa sobre el CSNP Route. Pero es importante que tengas muy claros los fundamentos para poder comprender conceptos aún más complejos más adelante. En esta oportunidad iniciaremos un recorrido breve por lo que fue o lo que es TCP y UDP. Digo fue porque, bueno, ya tuvimos que haber conocido estos protocolos en CCNA. Pero bueno, recordemos lo básico de TCP y UDP. Por ejemplo, en el caso de TCP y UDP, que son protocolos de la capa 4, tenemos que en el caso de TCP es un protocolo que está orientado a la conexión, mientras que UDP no lo es así. Tiene una forma de secuenciar los datos toda vez que llegan a su destino, mientras que UDP no lo tiene, por lo que hay usos variados para cada uno. En el caso de TCP lo tenemos, por ejemplo, en el caso de las descargas, en el caso de compartir archivos, o en el caso de los procesos de impresión, mientras que en UDP lo utilizaríamos, por ejemplo, para las comunicaciones al estilo de voz IP o el streaming de video. El header de UDP luce algo así como está allí. Vean que es muy sencillo, solamente tiene un campo para el puerto de origen, un campo para el puerto de destino. Recordemos que estos campos son para identificar qué aplicación es la que tiene que procesar los datos. Luego tenemos la longitud del datagrama, un pequeño checksum y por supuesto los datos que transporta. En líneas generales, entonces UDP opera, como ya dijimos, en la capa 4 del modelo OSI, en la capa de transporte. Es un protocolo que no está orientado a la conexión, simplemente envía la data. Tiene, al solamente tener ese único campo de checksum, la corrección de errores es limitada. Es un protocolo del mejor esfuerzo o no confiable y no tiene mecanismo de recuperación de datos. Parece complicado o todo un panorama adverso o nefasto para UDP, que pareciera que no tuviera nada positivo, pero bueno, esas cosas que parecen no positivas hacen que comunicaciones tan complejas como la transmisión de video, por ejemplo, sean posibles. Por el otro lado, tenemos el mundo de TCP. Y antes de entender TCP, recordemos lo que era un componente muy fundamental de TCP, que es el famoso el three-way handshake o el enlace de tres vías. Recuerde que TCP es un protocolo orientado a la conexión y eso significa que antes de enviar unos datos se tiene que establecer una sesión. Y aquí vemos cosas importantes porque, por ejemplo, cuando veamos BGP, veremos que en BGP se establece una sesión TCP. ¿A qué se refiere eso de sesión? Bueno, es sencillo. Recordamos que, por ejemplo, si tenemos que el host 1 se quiere comunicar con el host 2, lo primero que va a ocurrir es un intercambio de un paquete que se llama, o de un flag que se llama SYN. Sí, se manda un mensaje de TCP con el flag SYN y un número de secuencia que generalmente es aleatorio, pero para los efectos educativos hemos seleccionado el número 1. Cuando el host 2 recibe esa comunicación, responde a ese mensaje con dos flags, con su propio mensaje de SYN del host 2 y un mensaje ACK que generalmente es un número siguiente al número de secuencia enviado en principio por el host 1. ¿Sí? Finalmente, el host 1 responde en el paso 3 con un mensaje de acknowledgement que está de acuerdo para iniciar la conversación respondiendo al mensaje de SYN del el host 2 y con el número de secuencia siguiente al que le envió el host 2. ¿Sí? Y así van a estar todo el rato enviándose mensajes, siempre comparando los números de secuencia de acuerdo a la cantidad de bytes que se intercambian y ese tipo de cosas. ¿Sí? Aquí lo importante es como recordar cómo se establece esa sesión. Eh, Luego podemos ver en futuros videos cómo es este proceso en vivo a través de una captura de Wireshark, cómo se van estipulando los mecanismos de la ventana, cómo se ven los números de secuencia, etcétera, etcétera. Pero de primera mano, lo que hay que recordar es el famoso mensaje de SYN, que se responde con un SYN ACK y luego finalmente con un acknowledgement. ¿Sí? Excelente.
¿Y cómo se ve el header de TCP? Bueno, se ve así como lo están ahí, como lo están viendo. De nueva cuenta hay un encabezado que nos muestra campos de los números de puerto, el mismo proceso, se utilizan para determinar cuál aplicación a la que se refiere, ¿sí? Es decir, a la aplicación de capa superior, de capa 7, por ejemplo. Luego tenemos un campo de 32 bits que hace referencia a los números de secuencia, ¿sí? Y al mismo tiempo también un campo de 32 bits para el acknowledgement, ¿sí? Hemos colocado en esta imagen en rojo los campos que nos interesan. En este caso los flags que hacen referencia, por ejemplo, a los tipos de mensajes de TCP, si es un SYN, si es un ACK. Luego está el tamaño de la ventana, también de 16 bits, que hace referencia al tamaño de la ventana, es decir, de cuántos datos van a ser enviados y a cuáles se les debe hacer acuse de recibo toda vez que lleguen al otro extremo. Y finalmente hay un campo de checksum, por supuesto, eh, para corroborar que bueno, los datos están correctos, ¿sí? Todos estos mecanismos hacen que TCP sea un protocolo confiable, que antes que se envíe la data debe existir este famoso mecanismo de 3 vías, ¿sí? Que se debe enviar un acuse de recibo de acuerdo a la cantidad de bytes que se envían y que si no fuese el caso, bueno, ahí es donde está el mecanismo de reenvío y que se asegure que los datos lleguen. Esos famosos números de secuencia hacen que se reordenen los datos en el orden correcto, ¿sí? Eh, por lo que hace que TCP pueda hacer retransmisiones. Y bueno, por supuesto, luego están los datos que se quieren enviar, los protocolos de capa superior que están envueltos allí en TCP. Bueno, esto ha sido una pequeña introducción a lo que son el mundo de TCP y UDP, cosas en las que tenemos que estar suficientemente claros. Por supuesto, tenemos una cantidad inmensa de datos que podemos revisar en Internet exclusivamente de cada campo, podemos revisar los RFC. Ahí está la parte voluntariosa de usted que nos está escuchando de incrementar sus conocimientos más allá de la información que le estamos proporcionando. De momento, esto es todo por este video. Nos vemos en el siguiente, siguiendo nuestro recorrido hacia la certificación de CCNP. Por escucharnos, muchísimas gracias.